El 9 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. No podemos decir que se celebra el Día Mundial contra la Corrupción porque en rigor no tenemos nada que celebrar, puesto que la corrupción está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Tradicionalmente, la corrupción se identifica con el soborno a un funcionario público, pero hay que tener en mente que el soborno, tal como nos lo imaginamos o lo vemos en las películas, con maletines llenos de billetes cambiando de manos, no es ni la única ni de lejos la más común forma de corrupción, aunque sí pueda ser la más aparatosa cuando, por ejemplo, un funcionario de un gobierno le entrega al funcionario de otro gobierno en un aeropuerto maletas llenas de lingotes de oro. Suponiendo que eso pudiera pasar, ese es un caso escandaloso de corrupción. Pero hay que recordar que la corrupción no siempre involucra a un particular ofreciéndole algo de valor a un funcionario público. Existe también la corrupción entre gobiernos y también la corrupción entre particulares. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en el año 2003 y ratificada por 187 países, exige que los países parte tipifiquen como delito las siguientes conductas: soborno a funcionarios públicos nacionales, soborno a funcionarios públicos extranjeros, soborno a funcionarios de organizaciones públicas internacionales, malversación, peculado u otras formas de apropiación indebida de bienes por parte de los funcionarios públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno dentro del sector privado, malversación de bienes dentro del sector privado, blanqueo de capitales, encubrimiento y obstrucción de justicia. Además de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, debemos tener en mente otras disposiciones internacionales o nacionales de aplicación extraterritorial que versan sobre temas de corrupción. Por ejemplo, tenemos el Foreign Corrupt Practices Act, por supuesto, de los Estados Unidos, la Convención contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OECD, el UK Anti-Bribery Act y una propuesta de directiva europea que pretende reemplazar y unificar las disposiciones contra la corrupción en el ámbito privado, hoy reguladas por una directiva de 2003, y la corrupción en el ámbito público, regulada por una directiva del 97. En México, recordemos que el artículo 11 del Código Penal Federal permite fincar responsabilidad penal a las personas jurídicas por la comisión de delitos como tráfico de influencias, cohecho, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y todos los delitos establecidos en la legislación que regula el sector financiero. El enorme impacto de la corrupción deriva de que nunca es un ilícito aislado. No se agota en la entrega o promesa de bienes a cambio de un beneficio. Siempre tiene ramificaciones indeseables. Los recursos que se destinan al soborno son recursos que invariablemente debían haberse destinado a otro fin. Siempre hay una víctima silenciosa, que es quien tenía que haberse beneficiado de esos recursos y no pudo hacerlo porque se destinaron a comprar voluntades. Si la corrupción se asocia directamente con los derechos humanos, es por la ingente cantidad de recursos que debieron destinarse a la satisfacción de necesidades públicas, de necesidades básicas, en los lugares más desfavorecidos y terminaron en los bolsillos de funcionarios y directivos con pocos escrúpulos. No existe ningún delito de tráfico y trata de personas o de esclavitud moderna que no involucre corrupción y soborno de las autoridades que debieron haber velado por esos seres humanos. No existe prácticamente ningún delito ambiental que no involucre también corrupción, para que los funcionarios miren hacia otras partes mientras se deforestan zonas protegidas, se transporta ganado de un país a otro de manera ilegal o se explotan recursos minerales.
La corrupción siempre tiene víctimas, tanto cuando le damos 200 pesos a un policía de tráfico, como cuando se desvían millones de dólares en esquemas financieros hipercomplejos como la trama Odebrecht, el caso Gürtel o el FIFA Gate. ¿Qué significa esto para las empresas? Es muy fácil tener un código de conducta que diga que la empresa no tolera la corrupción ni paga sobornos. Pero tengamos claro que eso no es un programa anticorrupción. Un programa anticorrupción efectivo no se basa en declaraciones grandilocuentes del CEO o de la presidencia del Consejo de Administración. Un programa efectivo de compliance está hecho de acciones concretas, medibles y documentadas. Por ejemplo, en tu análisis anual de riesgos, se revisa cada uno de los procesos o actividades en los que hay interacción con funcionarios públicos de cualquier nivel. En ese análisis se determina la vulnerabilidad de socios comerciales con potencial de corrupción. Hay reglas, hay políticas claras sobre cuándo ofrecer y recibir regalos e invitaciones de funcionarios públicos, proveedores y clientes. ¿Cuáles son los factores que determinan la permisibilidad de esos regalos o esas invitaciones? ¿Esos factores están ajustados al lugar en el que se dan los hechos o es un criterio global que luego no refleja las condiciones específicas de un país? ¿Hay regalos o invitaciones que estén prohibidos sin excepción? ¿Tus empleados reciben capacitación sobre el programa anticorrupción diseñada específicamente para el nivel de riesgos que presenta el puesto que ocupan o tienes un programa de capacitación genérico? ¿Todos los contratos que firma tu empresa tienen cláusulas anticorrupción? ¿Con qué frecuencia se revisa el análisis de riesgo de corrupción de cada proveedor y de cada cliente? ¿La dirección de tu empresa estaría dispuesta a dejar pasar un contrato millonario si la contraparte se niega a firmar las cláusulas de corrupción? ¿Con qué frecuencia el Departamento de Auditoría Interna o un auditor externo verifica y audita la contabilidad que refleja los movimientos de recursos que la empresa realiza? Cuando se hacen donaciones filantrópicas, la empresa revisa que en la dirección de la entidad que recibe la donación no haya funcionarios públicos o familiares de funcionarios públicos de los que dependan decisiones importantes para la empresa. Si la empresa permite los pagos de facilitación, ¿estos se reflejan adecuadamente en la contabilidad? El programa anticorrupción es uno de los componentes más importantes de cualquier programa de compliance. Hay empresas que pueden tener un programa efectivo de compliance sin tener un componente de leyes de competencia, pero no se me ocurre ninguna, en ningún ámbito, en ningún país, que pueda decir que tiene un programa efectivo de compliance si no tiene un programa anticorrupción. Cuando no hay programa anticorrupción o el programa es solo de papel, la empresa no solo queda desprotegida, sino que asume el riesgo de ir dejando víctimas silenciosas por el camino de sus negocios. Sean los niños que trabajan en condiciones infrahumanas en algún lugar tropical, sean los habitantes de una ciudad cuyo suministro de agua está contaminada, o sean los propios accionistas de la empresa cuyo valor de las acciones se desploma cuando se sale a la luz un escándalo corporativo. Cuando no luchamos contra la corrupción, las víctimas somos todos.